De esta bonita mañana. No sé si le pase lo mismo, pero a mí los domingos me encantan. Me gustan porque es un día para todos de fiesta espiritual. Cantamos, alabamos, honramos al Señor, le servimos y también pasamos tiempo juntos como familia en la fe. Y eso es algo bonito que se disfruta. Esta ocasión abriremos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel hay una frase en la Biblia que en estas fechas pues tiende a escucharse por la gente, por cosas que atravesó en el año, que vivió, que experimentó, que le sucedieron. Y es una frase bonita, bíblica, sobre todo se expresa por los cristianos y tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7, por favor, verso del 1 al verso 13. Le voy a dar lectura y ustedes me apoyan, por favor, con sus vistas. Y dice de la siguiente manera: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo todos: hasta aquí nos ayudó Jehová. 13. Así fueron sometidos los filisteos
y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, porque nos ayudas, nos guardas, nos cuidas, nos bendices, nos das la oportunidad, Señor, de la vida. Y si estamos aquí, Señor, es gracias a ti, que te ha complacido darnos un día más de vida, Señor. Anhelamos, Padre Celestial, seguir conociendo tu palabra, reflexionando en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Permite que nuestros corazones sean receptores de ella, Señor, que la guardemos, pero sobre todo, Padre, que la apliquemos en nuestra vida. Sé que tienes un mensaje y un suceso que pasó, Señor, hace años, aproximadamente 1100 años antes de Cristo. Aún hoy, Señor, nos sigues enseñando por medio de este suceso. Ayúdanos a encontrar el mensaje, Señor, que tienes para tu pueblo hoy. Porque tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, es infalible, Señor, y es necesario. Así que anhelamos ser bendecidos por ella. La necesitamos, Señor. Bendícenos como iglesia local y permite que tu nombre sea glorificado. Quédate con todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza, hasta aquí nos ayudó Jehová. De repente nos encontramos en situaciones donde te preguntas, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué me toca experimentar este dolor, este problema, esta situación? ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Por qué permites que atraviese esto? Y probablemente te encuentres como el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? El pueblo no se encontraba nada bien. De pronto observaban que Dios ya no les ayudaba, que ya no eran favorecidos, que ya no eran resguardados. Y yo no sé cómo te haya ido en el año. Y yo no sé con qué convicción puedas decir en esta mañana realmente, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Esta frase muchas veces se vuelve muy trillada en estas fechas. Se vuelve tan trillada que no conocemos muchas veces el trasfondo o el enfoque de lo que sucedió en el primer libro de Samuel 7. Y vamos a analizar las cosas, porque probablemente más de alguno diga, yo no me siento tan ayudado por Dios. Y puede que estés experimentando únicamente bendiciones generales. Dice la Biblia que Dios hace llover sobre buenos y malos. Y probablemente estés únicamente con la bendición que tiene un malo. Hay bendiciones especiales de parte de Dios para su pueblo y hay bendiciones especiales de parte de Dios para sus hijos. El asunto es que muchas veces esas bendiciones tan especiales que Dios tiene preparado para los que le aman, muchas veces no las vemos. No las experimentamos. No las vivimos. ¿Y por qué el profeta expresó esto? ¿Por qué lo anunció? ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué estaba experimentando? Y vamos a analizar un poco un verso, el verso 12. Y de ahí vamos a partir para poder entender lo demás. Lo que hace el profeta Samuel es, tomó luego Samuel una piedra. Toma una piedra, esa era una práctica cuando Dios se manifestaba en gloria y en poder.
El pueblo tendía a poner una piedra, el pueblo tendía a realizar un sacrificio, el pueblo tendía a poner un altar. Tan es así que cuando cruzaron el río Jordán, ¿sabe qué pusieron en el río Jordán? Piedras. Cualquiera que llegara a la orilla del río Jordán y observara el río Jordán y veía a medio río un muro de piedras, era recordar que Dios se había manifestado en poder y en gloria, haciéndolos pasar en seco. Y así como ese evento, hubo otros muchos eventos en el Antiguo Testamento en el que el pueblo o algún personaje veía la gloria, la majestad y el poder de Dios, y como un acto de recordar, aquí fui bendecido por Dios, levantaban un muro de piedra. Y eso era una práctica, como un monumento de decir, aquí Dios me bendijo, aquí Dios se manifestó, aquí Dios me escuchó, aquí Dios me respondió, hasta aquí llegaban, me ayudó Jehová. Y esta era una frase que tendían en su corazón y la expresa el profeta Samuel colocando una piedra. La pregunta es, ¿realmente en lo que va del año viste manifestada la gloria y el poder realmente de Dios? Porque una cosa es vivir la vida como quizá y experimentar bendiciones. El sol sale sobre todos, la lluvia sale sobre todos y muchas cosas, y hay muchas bendiciones que son bendiciones generales en las que el bueno y el malo forman parte. Pero la pregunta es, ¿viste realmente el poder en algo en tu vida en este año? ¿O tu vida fue muy similar a la de cualquier persona que no conoce de Dios? Si tuviera que preguntarte de qué manera viste el poder de Dios, de qué manera viste la majestad de Dios, la gloria de Dios, quisiera hacerte una pregunta: ¿de qué manera, si así fueron las cosas? El caso de Samuel puso una piedra para recordar. Pregunta aquí, ¿qué hiciste tú después de ver esa gloria? ¿Hubo algo que marcó el año, no en una fecha de nacimiento? No, hubo algún día en el año que no necesariamente tenga que ser en el que cumple alguno de tu familia. No, un día en el año o 2 días en el año, en cierta hora donde pudiste haber dicho, estuvo aquí Dios ayudándome. Y yo creo que ahí es donde habemos muy pocos, o si es que hay demasiados pocos, probablemente 1 o 2 o 3. ¿De qué manera? ¿Sabes algo? Tienes trabajo. Hay incrédulos que están en el mismo lugar que tú trabajando, ¿sí sabías? Tienes un carro. Hay alguien que también es incrédulo que tiene un coche. Tienes algo. Así que, ¿de qué manera el profeta experimentó el poder de Dios? Porque, ¿qué creen, hermanos? De pronto nuestra vida se vuelve tan ligera, tan superficial, que muy pocos observamos donde vemos manifestada la gloria de Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Qué bonito sería que cuando hayas visto a Dios manifestado en tu vida, marques esa fecha, no para adorar la fecha, sino para acordarte que Dios se manifestó en tal fecha. De hecho, debería de ser tan bonito. Oye, ¿qué estás festejando? Por estas fechas vi la mano poderosa de mi Dios. Y por eso festejo. Es más, un mole de guajolote para todos. Y es bonito que no necesariamente tenga que haber algo en específico, una graduación, un cumpleaños, un aniversario. No. En algún momento de tu vida, festéjalo para la gloria de Dios. Hónralo, alábalo, exáltalo muy de forma personal.
que se vea algo en tu corazón, que realmente hubo algo en la que tú quieres agradecerle a Dios. Una piedra era para recordar tal evento. ¿Y a ti qué te lleva a recordar tal evento? A veces pasamos desapercibidos. No solo consiste, hermanos, en decirle a Dios, Dios, gracias. Dios, gracias. Acompaña tu gratitud siempre con una honra a tu Señor. Ábalo, exáltalo con algo que vaya también, que diga realmente hay un agradecimiento porque Dios le he visto la mano de Dios. Y veamos un poquito más sobre este verso. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Hay un antes y un después. Yo no sé usted, hermano, si ha sido bendecido en esta iglesia. Yo en esta iglesia recibí a Cristo. Y en forma de gratitud le dije al Señor, Señor, aquí está mi vida. Tengo cómo agradecerte, pero aquí está mi vida. Y yo no sé de qué manera lo hagas tú. Pero hay un antes y un después cuando le dices a Dios, aquí me ayudaste. Y hay un antes, hay algo que te recuerda. Donde quiera que me encuentres, sabría que aquí me bendijo Dios. Aquí me habló, aquí me edificó y aquí me fue ayudando y muchas cosas. Así que, hermanos, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso, ¿qué? Por nombre. Fíjense cómo le puso por nombre. ¿Cómo le puso? Ebenezer. ¿Está medio loco Samuel por lo que está haciendo? No. Ebenezer diciendo todos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquí nos ayudó Jehová. Ahora, vamos a analizar esto porque si usted le prestó atención a la lectura, el pueblo tenía muchos días pasando problemas. Tan es así que los días de los que habla eran 20 años. 20 años en la que el pueblo por muchos años, para mí son muchos, no estaba experimentando la ayuda de Dios. Sí, y eso me habla, hermanos, que puedes estar viviendo día tras día, mes tras mes, año con año, y seguir en la misma condición en la que no veas el poder y la gloria y la majestad de Dios manifestada en tu vida. Y que tu vida se vuelva tan rutinaria como la de cualquier otra persona. Hablo del poder de Dios. Ya no observaban, ya no experimentaban, ya no presenciaban la ayuda de Dios. Así que cuando el profeta Samuel ora a Dios, no sin antes hacer incluso un sacrificio, y ven la mano poderosa de Dios, dice, hasta aquí nos ayudó. Y la palabra ayuda viene de la palabra hebrea, azar. Y su raíz primaria de la palabra es rodear. Rodear, circundar, proteger, ayudar, aliado, amparo, dar, defender y socorro. El pueblo ya no estaba experimentando la ayuda de Dios y tenían 20 años que estaban batallando y no salían, no cambiaban, las circunstancias eran las mismas, eran los mismos y no veían la gloria de Dios. Y la primera palabra, rodear, tiene un sinónimo de cercar. Dios rodea a su pueblo y es cerca de sus hijos. Y eso me llevó a recordar a Job,
que era una persona ayudada por Dios. Tan es así que le dijo Satanás a Dios sobre Job: ¿no le has cercado alrededor? El pueblo ya no sentía que Dios lo rodeaba, que Dios lo cercaba. Mas sin embargo, Dios en sus promesas había dicho de estar ahí rodeando, cercando, cuidando, protegiendo. Y hay una bendición especial, ¿sabes? Cuando Dios te ayuda, te cerca alrededor, como en la vida de Job. ¿No le has cercado alrededor? ¿Realmente has visto que hay un cercado a tu alrededor de parte de Dios? ¿Lo has experimentado en este año? Y Satanás le dijo a Job en su tiempo: ¿has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y hablar de la ayuda de Dios, tiene que hablar con ese cercado que Dios hace, cuidando, protegiendo a tu alrededor tu vida, cuidando y protegiendo a tu familia, cuidando y protegiendo las cosas que Dios te ha dado. Y hay veces en ese sentido, en el año puedas ver: híjole, no veo que esté cercado, pues las cosas no me resultan, las cosas no me salen. Apenas pareciera que las cosas están bien y surgen otras cuantas. Otra palabra que significa ayudar, circundar, y circundar también significa rodear, y hace una aplicación más profunda con el concepto de también de circuncisión. Y recordar la circuncisión en el pueblo de Israel era que simbolizaba ese pacto y esa alianza de parte de Dios con su pueblo, y era una marca de pertenencia al pueblo elegido. Un pueblo se había circuncidado físicamente, pero había un problema: que no se habían guardado en su interior. Necesitaban una circuncisión del corazón para poder amar a Dios. Porque por un tiempo de 20 años ellos estaban batallando y batallando. No veían esa muestra de Dios a su pacto, de todo aquel que se circuncidaba formaba parte de su pueblo, y no lo veían. También proteger significa resguardar, defender y cuidar y proveer seguridad contra el daño o peligro. ¿Cómo te fue con eso este año? Como Dios, como el máximo protector, ¿fue tu escudo realmente? ¿Fue tu refugio? Quien preserva a su pueblo física y espiritualmente a través de un cuidado especial. También significa ayudar. ¿Fue Dios quien te ayudó? ¿Sabes algo? En la vida cristiana hay veces que, no sé si, yo creo que sí lo has pasado. Hay veces que llegas a necesitar algo y de pronto ahí llega la ayuda y ves ahí: Señor, gracias, porque tú sabías lo que estaba necesitando. Ves ahí la mano de Dios, la atención de Dios, la ayuda de Dios. De esa forma fue quien te socorrió, quien te protegió, quien te ha fortalecido como tu máximo ayudador, como tu escudo en quien recurres. Aliado también se refiere a esa unión solemne para un propósito mutuo, a menudo entre Dios y su pueblo. ¿Realmente te sentías aliado con Dios? Implicando compromiso con Dios, un lazo con Dios. Amparo, ¿realmente fue Dios tu amparo, tu refugio, tu protección, tu seguridad? Pues ¿qué creen? Estas cosas ya no las experimentaba el pueblo.
Ya no veían cómo es que Dios había sido quien les había dicho que iba a rodear iba a estar alrededor de ellos, que nos iba a cuidar, que nos iba a proteger, que nos iba a ser su aliado, quien sería su amparo, quien les daría bendición. Ya no. ¿Cómo podrías decir algo, Dios, hasta aquí me ayudó Jehová? Y realmente fue Jehová, porque por 20 años el pueblo estaba alejado de Dios. Por favor, vamos al verso 1. Al verso 1. Y vamos a analizar esto. Dice en el verso 1, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo. ¿Para qué? Para que guardase el arca de Jehová. En el arca se encontraban las piedras de los mandamientos de Dios. Según Deuteronomio 10:5, se encontraba la vasija con maná. Éxodo 16:32, se encontraba la vara de Aarón, y dentro de las tablas hablaba del alimento espiritual. En la vasija con maná hablaba del sustento físico, y la vara de Aarón simbolizaba la dirección que Dios les daba. Pero el problema es que aunque tenían la barca, la presencia de Dios ya no estaba con ellos. El arca del pacto descansaba en un lugar santísimo, donde un grueso velo la separaba del resto del lugar santo. Era un lugar donde Dios se encontraba y conversaba con Moisés. Era un bello lugar. De pronto creían que en la barca, en el arca, se encontraba la esencia y el poder y la gloria de Dios. Tan es así que el arca por algún tiempo se volvió un amuleto nada más. Y el arca, quien simboliza a Cristo, tipifica a Cristo, el Señor, muchas veces hoy en día en el cristiano solamente se ha vuelto un amuleto, en el que por estas fechas pondríamos quizá algunas lucecitas, algún pino, algo que simbolice el nacimiento, pero nuestra vida, honestamente, delante del Señor, es un vil desorden. ¿De qué nos serviría a todos, hermanos, presentar o mostrar que Jesús vino si nuestra vida no lo refleja? Y el arca se volvió eso, simplemente un objeto. Y así muchos aparentemente tienen algo en casa con alguna ilustración de un Salvador. ¿Salvador de qué? Si hay algo que dice la Biblia, que la luz vino al mundo, y nosotros los hombres amamos ¿qué? Amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras que hacemos son malas. Así que, ¿de qué serviría algo ilustrado si a lo que vino Cristo fue para salvarte, para sacarte de las tinieblas a la luz, para darte salvación y perdón, para reconciliarte con Dios, si en realidad tu vida no refleja algo con Dios? Y a veces nos volvemos muy teológicos los cristianos en estas fechas, del por qué sí, del por qué no, pero más allá de eso, ¿realmente tu vida y mi vida están hablando del Señor? El arca del pacto se había vuelto un amuleto. A veces usamos a Jesús como un Jesús de bolsillo. Únicamente lo sacamos cuando tenemos una necesidad. Que no se trata de eso, y así somos. Así actuamos en la vida muchas veces. El pueblo tenía el arca, Dios había prometido, y vamos a Éxodo 25:21.
Éxodo 25, 21 dice la palabra: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En el arca. El arca, todo lo que es el arca tipifica a Cristo, y Cristo es el testimonio que tú y yo debemos de seguir. El problema es que el arca tenía el testimonio de Dios, pero sus vidas daban testimonio del mundo. Y así pasa hoy en día. Cristo es el testimonio de Dios en carne, pero mi vida y tu vida muchas veces dan testimonio del mundo igual. En el verso que sigue: y de allí me declararé a ti. Eso fue lo que Dios dijo ahí en el arca. ¿Por quién te habla hoy Dios? Por medio del Hijo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. El problema es que aunque Dios nos habla por medio del Hijo, hacemos de nuestra vida, nos desviamos de lo que realmente quiere el Hijo. En el año, ¿cómo te fue con eso? Porque no se trata de únicamente llegar a un diciembre y decir, vino Jesús y la Navidad y el nacimiento, sino de, ¿qué tal te fue en el año? Analízalo. ¿Realmente te condujiste o me conduje basándome en el testimonio de Jesús? Y si de eso no ha pasado, no ha sucedido en tu vida y en mi vida, ¿cómo podría estarle diciendo a Dios, hasta aquí me ayudaste, Señor? Si fue mi carne y tu carne la que estuvo viviendo todos estos meses. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Y dónde está todo lo que Dios nos ha mandado a nosotros para que conozcamos al Hijo? En el Hijo, en su palabra, hermanos. Así que, ¿cuál es el problema? Muchas veces es muy similar la vida de la iglesia, en su estilo de vida, en su batallar, en sus problemas, en muchas cosas que cualquier otra persona que no conoce de Dios. Y veamos un poquito el panorama en el que se encontraba el pueblo. Y vamos al verso que sigue. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Veamos qué dice el verso 2. Por favor, volvemos al libro de Samuel. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, ¿pasaron cuántos días, hermano? Muchos días. ¿Cuánto tiempo? La pregunta es, desde el día que Cristo llegó a tu corazón, ¿realmente has visto el poder y la gloria de Dios manifestada? ¿Sí? ¿Y qué tal con el año? ¿Este año qué tal te fue? ¿Viste la gloria y el poder de Dios? Porque, ¿qué crees? Miren cómo se encontraba el pueblo. Sí estaba el arca ahí, mas sin embargo, dice la palabra que habían pasado muchos días. 20 años y toda la casa de Israel, hermanos, y aquí hay algo interesante. Todo el pueblo, ¿cómo se encontraba? Lamentándose en pos de Jehová. Sí, lamentándose. La palabra lamentar de la palabra hebrea najá significa que el pueblo se encontraba gimiendo con una profunda expresión de dolor, angustia y lamento. También significa que se encontraba lamentándose con una profunda tristeza, pena y dolor. Y sabes, muchas veces en el diario vivir nos encontramos de la misma manera, con angustia, con dolor, lamentándonos por algo que nos pasó, por algo que estamos viviendo, con pena y dolor.
El problema del pueblo es que tenía pena y dolor por lo que estaba pasando y no por la relación que tenía lejana con Dios. No tenía dolor de estar separada de Dios, no tenía tristeza de estar distante de Dios. Porque Dios ya no formaba parte de sus vidas. Ya no era el primer lugar, ya no era su tesoro. Sí tenían tristeza, sí tenían angustia, sí tenían pena, sí se lamentaban, pero no por el pecado. Y es bueno que antes de cerrar el año analices la angustia, el dolor, la tristeza o eso que te ha pasado. Realmente es lo único que has vivido o has experimentado también dolor y tristeza por no haber tomado en cuenta a Dios. Y el pueblo se lamentaba más por lo que atravesaba físicamente, pero no por su condición espiritual. ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Cómo estás cerrando este año? ¿Te sientes realmente en una mejor relación con Dios? Porque igual si no es así, el tema es para todos. Y probablemente hoy salgas con una mentalidad diferente, poniéndote a cuentas con Dios, reconciliándote con Dios. Así que el pueblo, por 20 años, muchos días, lamentándose, sufriendo, no es todo el asunto. También lloraban. La palabra también endechar significa que había lamento por muerte o desgracias. Yo no sé cómo hayas venido hoy o cómo estés terminando el año, pero probablemente todo lo que pasó del año te la pasaste lamentándote, te la pasaste sufriendo, llorando, triste, acongojado, deprimido, afligido, y no experimentaste realmente el poder y la gloria de Dios. El pueblo se lamentaba, el pueblo lloraba, el pueblo gemía. Y la palabra najá nos dice que nos da una idea de llorar a gritos. No sé si te pasó en el año que a veces ya querías salir corriendo de casa y decir ya basta, ya no quiero. O no sé si te pasó que el único lugar que era de paz, de tranquilidad, se volvió un caos y ya no querías regresar a casa. Ya has pasado los días, has pasado las semanas, probablemente en la iglesia, pero lamentándote por dentro, llorando por dentro, triste por dentro, acongojada por dentro, donde ya has perdido el gozo. 20 años estuvo el pueblo. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Y toda la casa de Israel se lamentaba de Jehová, en pos de Jehová. Ya veían, observaban que Dios ya no los ayudaba. No lo veían ya como su aliado, ya no estaba como su amparo, como quien los defendía, como quien los socorría. El asunto es, el problema era Dios. ¿Era Dios quien se desentendió de sus promesas? Si hay algo que observo en la Biblia, que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ¿de dónde vino el lamento? Y ese fue el primer punto, el lamento del pueblo. El problema no era Dios. El problema, Dios siempre había sido y siempre seguirá siendo fiel. Los que somos infieles somos nosotros. Analiza tu vida. Más allá de ver físicamente por qué te vino el lamento, analízate espiritualmente cómo estás delante de Dios. Y que tu lamento sea, y tu dolor y tu tristeza sea porque probablemente estás lejos y muy separado del Señor. No únicamente por las cosas que nos atraviesan o atravesamos como personas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste dolor por haber ofendido a Dios?
¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Porque no dudo que hayas llorado por cosas humanas. Pero ¿cuándo lloraste por asuntos espirituales? Probablemente por no haber venido a un servicio. ¿Aún sientes tristeza? Por no orar, por no leer la Biblia, por haber ofendido a Dios. El pueblo ya no sentía eso. Vamos, número 2, en el verso 3. Y miren la condición del pueblo. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis ¿a qué? El lamento. Muchas veces, aunque no siempre, el lamento de lo que atravesaba es porque nos encontramos lejos del Señor. Y no siempre digo porque en el caso de Job se lamentaba de dolor, lloraba y tenía mucho dolor y no era precisamente por el pecado, pero que como que no es muy frecuente encontrarse personas como Job. En su mayoría muchas veces es porque el pecado mora en nuestro corazón. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. La palabra volverse, de una palabra hebrea, shuv, de aquí alejarse. Si se apartan del pecado, si se alejan del pecado, si se desvían del pecado, si se convierten a Dios y rechazan el pecado. El pueblo se encontraba lamentándose, pero también se encontraban en pecado. Se encontraban en problemas, pero se encontraban separados de Dios. El pueblo se encontraba practicando el pecado, tan es así que el profeta Samuel les dice, si de todo vuestro corazón se vuelven a Dios. ¿Cómo queremos muchas veces que nos vaya bien, que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que las cosas agarren su orden? Si continuamos en el mismo pecado, día tras día, semana tras semana, y año tras año, con pecados guardados en el corazón, ¿cómo quieres que las cosas cambien? ¿Cómo quieres que tu matrimonio se afirme? ¿Cómo quieres que tus hijos te obedezcan? ¿Cómo quieres que tu iglesia se ordene? Sería ilógico querer que las cosas cambien para bien si mi vida es un desastre. El llamado que hace el profeta es que se vuelvan a Dios. Vuélvanse a Jehová. ¿De qué manera? Aléjense de lo que los contamina. Apártense del pecado, de las impurezas, de lo que los ensucia, de lo que los mancha. Y hay una serie de pecados en la Biblia. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos habla de una gran cantidad de cosas que muchas veces practicamos. Vamos al verso 24. Y probablemente estemos en esta lista de Dios, en la lista negra. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia cuando la persona o nosotros o quien sea no quiere volverse a Dios. Y aquí habla en relación a aquel incrédulo que por más que escucha la palabra de Dios, que se arrepienta y no se vuelve a Dios. Pero también el cristiano muchas veces se aleja de Dios, el pueblo se aleja de Dios, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26.
Por esto Dios los entregó a pasiones como vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso que sigue. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, y habla aquí en relación al pecado de la homosexualidad, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. ¿Qué sigue? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y aquí viene el llamado, vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios. Porque si no nos volvemos a Dios, podemos llegar a atravesar lo que dice Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron dejar el pecado, no quisieron alejarse de él, prefirieron seguir en lo mismo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, y le vamos a dar lectura hasta el 32. Estando atestados de toda injusticia, a otra vez el 29, todos juntos. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que les dan like, les dan un me gusta, me encanta lo que estás haciendo. ¿Quién como tú? Bueno, los mismos que hacen las cosas como los que las aplauden están en la misma lista. Así que, ¿en qué se encontraba? ¿Cómo se encontraba el pueblo? En pecado. Lamentándose, un pueblo lamentándose, pero también un pueblo en pecado. Y el llamado que hace el profeta Samuel, guiado por Dios, es que se vuelvan a Dios. Vuélvete. ¿Cómo podríamos decir hasta aquí me ayudó Jehová si todo este tiempo que ha pasado he vivido en practicando algún pecado aquí, y únicamente porque llegó diciembre hasta aquí me ayudó Jehová? Realmente fue el quien te guió, porque cuando Dios te guía no te lleva por el pecado, no te lleva por la mentira, te lleva por sus senderos. Quizá estamos llegando a diciembre, no porque hasta aquí nos ayudó Jehová, sino porque hasta aquí seguimos perseverando en el pecado. Y es hoy que Dios espera que escuche su llamado y que escuchemos su llamado. Dice, si de todo vuestro corazón, si realmente, yo sé que siempre hay gente que le duele el haber pecado. Siente pena, siente dolor, siente tristeza, se siente impuro o impura, se siente con vergüenza, se siente sucio o sucia de haberse contaminado con el pecado. ¿Habrá gente todavía que sienta eso en su corazón cuando peca? ¿Que se sienta indigna de Dios? Volvéis a Jehová. Apartémonos, alejémonos, rechacemos el pecado. ¿Cómo quieres cerrar tu año y cómo quieres empezar el que viene? ¿Lamentándote? ¿Cómo
Si mi hijo no va, no quiere a la iglesia, no voy. Lo que diga mi angelito. ¿Realmente estamos adorando a Dios? Dios es ajeno, y hablar de ajenos es adorar algo que no tiene parte con Dios, que ajeno a algo que es de alguien más. Llámense probablemente algún pasatiempo, algún... nosotros. De entre vosotros será en un... quiere estar en un corazón donde haya algo más que esté ocupando lo que... Por favor, a Mateo, para que vean lo que dice este bello verso. Mateo capítulo 5. Verso 8. Dejó de ver la gloria y el poder y la majestad de Dios porque sus corazones estaban llenos de inmundicia, de pecado, de suciedad. Y Dios no va a habitar un corazón que no esté dispuesto a reconocer su pecado y apartarse de él. Volveos a Jehová. Y aquí tiene que ver con una acción. No somos robots. Hay una parte en la que Dios está esperando que haya una actitud de fe en ti, hacia Dios. ¿Para qué? Para que Él te ayude. No podemos del todo volvernos a Dios y estar a cuentas del todo con Él si no hay una fe y una convicción de querer ser ayudados por
Volvéis a Jehová. Volvemos por favor. Y ojalá te memorices este verso. Bienaventurados los de limpio corazón. Recuerda, cuando tu corazón empieza a contaminarse, empieza a ensuciarse. ¿Sabes por qué la gente mucha está en lamento, en tristeza, en congoja, en problema, enojado? Porque ha dejado germinar en sus corazones cosas que sabe que no están bien. Porque los que tienen un corazón limpio son dichosos. Son dichosos por la obra maravillosa que Dios hace en sus vidas. Porque ellos verán que a Dios. Vamos al primer libro de Samuel 7, por favor. En el verso 3, no solo les manda a que de corazón sincero se vuelvan a Dios con una iniciativa de decir, ya no quiero más con esto. Borrar las cosas definitivas, apartarse de forma definitiva, tener determinación, decirle a Dios, me vuelvo a Dios y voy a estar en tus caminos, quitad los dioses ajenos, esto que estoy adorando. ¿Quién se ha vuelto tu Astarot? Porque también Dios quiere que lo saques de ahí, de entre vosotros, y después le agrega a Dios, y preparad vuestro ¿qué? Corazón. Preparad vuestro corazón, ¿a quién? A Jehová. No sé cuál sea tu condición en esta mañana, pero Dios te está hablando a que te vuelvas a Él, a que quites de tu corazón tus dioses ajenos y que le prepares tu corazón a Dios. Y es el que te puede ayudar a limpiarlo y a llenarlo de aquello que ya no tienes. Y probablemente hayas venido triste, probablemente hayas vivido todos estos meses o algún par de semanas como el pueblo de Israel, pero hoy puede ser un día maravilloso. Y solo a Él, ¿qué cosa? Servir. El plan de Dios no solo es limpiar tu corazón, sino darte dirección. ¿Por qué? Es necesario que te ocupes en las cosas de Dios. Porque si no te ocupas en las cosas de Dios, el enemigo lo más probable es que vuelva a buscar la ocasión para que le vuelvas a servir a Él en el pecado. Ocúpate en las cosas de Dios y solo a Él servid y os librará ¿de qué? De la mano de los filisteos. Lo que hace el profeta Samuel es prometer liberación, pero tenían que apartarse del pecado. ¿Cómo quieres cerrar el año? Ojalá y salgas el año libre. Libre principalmente del pecado, que es el mayor estorbo para tu crecimiento y mi crecimiento espiritual. Dice, y número 3, vamos al verso 4. Un pueblo, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Un pueblo que se pone a cuentas con Dios. No sé cuál sea tu pecado y cuánto tiempo hayas pecado. Lo que sí sé es que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado que hayamos cometido. Y que puede perdonarte, que puede limpiarte, que puede volverte a dar el gozo de la salvación. Probablemente ya lo estás perdiendo. Probablemente has vivido una vida estresada. Pero el pueblo, número 3, se pone a cuentas con Dios. Número 4, verso 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. El profeta Samuel se dispuso a orar a Jehová. Verso 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esto tenía que ver con un arrepentimiento. El agua. Cuando una persona le duele en su corazón y realmente le duele en su corazón haberse ensuciado, derrama lágrimas. Lágrimas sinceras de dolor.
Lágrimas sinceras de haber vivido una vida lejos y separada de Dios. Las lágrimas, el agua derramada, simbolizaba un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, ¿cómo vas a encontrar la ayuda del Señor? Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua. No sé si cuándo fue la última vez que habrá llorado. ¿Saben qué hizo? ¿Qué hacía David después de que pecó? Y lo vemos allá en el Salmo 51 confesando su pecado. Estaba bien quebrado, llorando, llorando. ¿Saben qué hizo Pedro cuando negó al Señor 3 veces? Lloró. ¿Y saben por qué se llora? Porque nos duele haber pecado contra Dios, haber pisoteado su sacrificio, no haberle dado un valor especial a su sangre. Y duele el pecado. Y el pueblo estaba aquí derramando agua delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. El pueblo reconoció su pecado. La pregunta es, ¿el pueblo en esta mañana va a reconocer en qué ha pecado contra Dios en este año? Porque el pueblo lo hizo. Porque reconoció que realmente no había sido la persona que Dios quería que fuera. Y yo no sé usted, pero yo en lo personal, yo no estoy contento con lo que todavía soy. Y aún las fallas me duelen. ¿Te duele el pecado aún? Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí vemos un pueblo que se encuentra con el Señor. Se pone a cuentas con Dios y refleja un arrepentimiento. Número 5, verso 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor, hablando en relación a miedo, a angustia del peligro que se les acercaba, porque los filisteos venían contra ellos. Pero aquí había algo bonito. Ya se habían arrepentido. ¿Cómo vas a ver la mano de Dios? El pueblo experimentó, número 5, la ayuda de Dios. Después de que verdaderamente y de todo corazón se arrepintieron delante del Señor, derramaron agua en forma de arrepentimiento por todo aquello que habían hecho delante de Dios. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses, Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios, y me encanta esto. Nuestro Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer de Dios su Dios? ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer del Señor Jesús su Dios? Para que nos guarde de la mano de los filisteos. Verso que sigue. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y un cordero simbolizaba a Cristo. Y si hoy quieres ver la mano y la gloria y el poder de Dios en tu vida, tienes que confiar en Cristo Jesús como tu Salvador personal. El cordero que se sacrificó, la sangre derramada simbolizaba a Cristo. Y ese bello cordero, Dios lo vio, expió el pecado del pueblo, y el pecado no puede ser redimido si no es por la sangre del cordero, de Cristo Jesús el Señor. Y aquí el pueblo Samuel sacrifica un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. ¿Quieres que Dios te escuche? Debes de creer de todo corazón en Cristo Jesús como su Salvador personal. Él murió en la cruz, derramando la sangre preciosa
para limpiar el pecado de todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal. Y es entonces es que Dios te escucha por medio de su Hijo, del Cordero que quita el pecado del mundo. Y clamó Samuel a Jehová después del sacrificio. Clamó a Dios por Israel y Jehová ¿qué? No escuché. ¿Quieres que Dios te escuche? Si no eres aún cristiano y aún no tienes a Jesús en tu corazón y quieres que Dios te escuche, arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios e invita a Cristo Jesús a tu corazón como tu Salvador personal. Y si ya eres cristiano y como el pueblo te has apartado de Él, viviendo una vida en lamento, en pecado, hoy también nos manda el Señor a que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Y tan es así que dice la palabra que si alguno ha pecado entre vosotros, abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él te puede perdonar y limpiar de cualquier pecado. Y vamos a ver el verso 10. El pueblo que vence es aquel que se ha arrepentido. El pueblo que Dios escucha es aquel que está a cuentas con Dios. En el verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tomó aquel día, tronó, dice, aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Miren qué manera y tan práctica de Dios para ayudar al pueblo. Nada más hubo truenos. Truenos, Dios te puede ayudar de una forma maravillosa. No te preguntes cómo lo va a hacer, simplemente confía en Dios. Dios se valió de unos truenos. Y con eso atemorizó a los filisteos y fueron vencidos delante de Israel. Debemos de entender algo, hermanos. Las victorias en el cristiano se vencen únicamente en Dios. En el verso 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y sabes algo, más allá de ayudarte Dios en tu dolor o en tu tristeza física, o emocional o familiar, quiere ayudarte espiritualmente. Quiere que te reconcilies con Él. Estando a cuentas con Dios, hay gozo y plenitud. Estando a cuentas con Dios. Así que hasta aquí nos ayudó Jehová. Realmente, ¿quién se quiere poner a cuentas con Dios? El pueblo y aquellos que aún no le han recibido. En el verso 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y vamos a darle lectura a lo que sigue todo. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor no quiere verte lamentándote todo el tiempo. El Señor no quiere verte en pecado todo el tiempo. El Señor espera que haya una actitud de tu parte para que lo busques. El Señor espera ver arrepentimiento en nuestros corazones. Y el Señor está dispuesto a escucharnos y ayudarnos y bendecirnos. Amén. Espero en Dios que Dios te haya hablado y vamos a ir a Él en oración.
Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero poner para Dios, quiero glorificar a Dios, quiero honrar a Dios. Habrá alguien más que no fue mi vida, no hice lo que tenía que hacer, no le entregué mi vida al Señor como a ella agrada. Y este año quiero crecer diferente. ¿Qué viene? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Nuestra Madre de Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, de conocemos también delante de ti, Señor. Y anhelamos, Señor, los pueblos que han enviado. Transfórmanos, Señor. Y esto, Señor, te lo pedimos por medio de tu Hijo, el único que puede abogar por nosotros. Padre, perdón. Pienso, pienso por todos nosotros que podamos decir, en el glorioso nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.